Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, el presidente López Obrador trae, y no se puede negar, bronca cruzada con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, hasta defiende a los que bloquean a la Suprema Corte y cargan ataúdes con las efigies. Los impulsa, que no, es más que defender. Pero dice, bueno, es que los malos están allá adentro, los buenos están afuera. Pero me estoy temiendo que al rato va a agarrar otra vez bronca con el INE. Porque ya se fueron Lorenzo Córdoba, ya se fue Ciro Murayama, ya fueron los que para él eran lo peor de lo peor. Y ya hay una nueva presidenta del INE que sí, que está muy vinculada con Morena y está llevando a muchos morenistas a trabajar en el INE, etcétera, etcétera. Pero la Comisión de Quejas y Denuncia del INE acaba de determinar algo que, pues que a ver, Luis, ¿no le va a gustar esto al presidente? ¡Qué terquedad del INE, caray! No le va a gustar al presidente y van a salir nuevamente a decir que se está coartando la libertad de expresión. Pero ya no está Lorenzo Córdoba, ya no está Murayama, ya está su cuata ahí de presidenta del INE. ¿Cuál es el problema? Quién sabe ahora cuál va a ser el problema que argumente. Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que determinó la Comisión de Quejas y Denuncias? Porque pareciera que esta nota ya la hemos escuchado en otras veces, pero esto es muy relevante porque sí hay una diferencia sustancial entre las veces que se ha pronunciado anteriormente el INE y esta en particular. La Comisión de Quejas y Denuncias analizó una queja presentada por este diputado de Movimiento Ciudadano Lainez, donde de alguna otra manera, Álvarez Maínez, donde denunciaba a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto y Marcelo Ebrard por diversos actos anticipados de campaña, uso debido de recursos públicos. ¿Pero a qué horas han hecho eso? Yo no he visto. ¿Tú has visto actos anticipados de campaña, Luis Miguel? ¿Tú los has visto allá en Sonora, mi querido Marco? Algunos. Bueno, aquí viene lo relevante. Es una alucinación colectiva. Es alucinación colectiva, sí. Aquí viene lo relevante del procedimiento que hace la Comisión de Quejas y Denuncias, porque decide no analizar solamente los hechos que se plantearon en la queja, sino analizar todo el entorno de lo que se ha presentado en los últimos 6-8 meses, ¿no? La Comisión de Quejas y Denuncias dice que en un análisis sistemático de todas las quejas que se han presentado, se advierte que hay 236 quejas presentadas, de las cuales 225 las agrupan Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. A partir de esto determina que es procedente otorgar medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva. ¿Qué significa esto en español? Cuando un procedimiento, porque esta determinación no quiere decir que ya haya el INE sancionado a los funcionarios denunciados o al partido que se encuentre involucrado. Simplemente determinó que en lo que se resuelve en definitiva, si están ejecutando actos anticipados de campaña o un uso indebido de recursos públicos, es necesario dictar una medida de cautela que obligue, en este caso a Morena, a que no se sigan ejecutando esos actos, ¿no? No es propiamente todavía una resolución donde diga son culpables de estos actos que se le están atribuyendo, pero el INE dice, analizando el contexto de las 236 quejas que tenemos en esta unidad administrativa, en esta Comisión de Quejas y Denuncias, determinamos que es procedente para, de alguna otra manera, salvaguardar la equidad de la contienda, que dictemos estas medidas. ¿En qué consisten estas medidas? A ver, nomás una cosa. Ellos determinaron que no es suficiente que vayan los sábados y domingos como, es que no trabajo y no estoy trabajando, como que me quité el traje de funcionario público y aquí estoy como cualquier ciudadano. Sí, nomás que les dan un lugar preponderante en los eventos, la gente diga como se llame presidente, les toman fotos, se difunden por todos lados. Si fueran como ciudadanos comunes y corrientes, pues no estarían arriba en la palestra, en la plataforma, ni pronunciando discursos, ¿no? Incluso lo que el órgano electoral analiza es que no solamente participan de manera preponderante en los eventos, sino que hay lonas en alusión a su imagen, sí, claro, hay consignas en alusión a su imagen. Todos no van como ciudadanos particulares de acuerdo al INE. Exactamente, no pueden alegar que hay una cuestión de libertad de expresión que se le está vulnerando, porque lo cierto es que no están realizando una función como un simple ciudadano, sino lo hacen como un aspirante a una candidatura o una precandidatura. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son lo que determinó el INE?
el INE determina que toda vez que ya se han dictado medidas cautelares antes, que han consistido simplemente en que ellos se deslinden de esos actos, el INE determina que en esta ocasión es necesario vincular a Morena para que sea Morena quien cumpla con estas medidas cautelares. Y le ordena a conminar a sus militantes, simpatizantes y aspirantes a que se abstengan de realizar eventos en los que se promocionan a las personas denunciadas, se abstengan de distribuir elementos de propaganda alusivos a las personas denunciadas y se abstengan de realizar cualquier acto que pretenda afectar el principio de equidad en la contienda con relación a las personas denunciadas. Entonces, estas medidas cautelares, lo relevante es que ya alcanzan hasta el partido político, hasta el instituto político, y le imponen una obligación de no realizar actos ni por conducto del partido ni por conducto de sus simpatizantes o militantes, ¿no? ¿Qué va a pasar, Luis Rodríguez, si hacen caso omiso de esta exhortación? Como creo que el propio procedimiento sancionador prevé la posibilidad de imponer sanciones económicas y, en el peor de los escenarios, hasta poderle privar de la posibilidad de postular candidatos. Yo lo que creo que aquí es que el partido tiene que tener mucho cuidado, porque es la primera ocasión en que el INE hace un análisis sistemático, no solamente de una queja en particular o de un hecho concreto, sino de las 236 quejas que están presentadas. Claro. Que dicho sea de paso, el resto de las 225, el resto de las para alcanzar el número 236, involucran a opositores, a presuntos o a posibles precandidatos opositores. Pero aquí lo relevante, y por qué te digo que debe tener mucho cuidado, porque se está construyendo un expediente donde se está documentando sistemáticamente la existencia de probables actos anticipados de campaña o de presuntos usos de recursos públicos con fines electorales, ¿no? A ver, y para ampliar este asunto un poco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó hace unos minutos que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE debe investigar el presunto uso indebido de la imagen y nombre del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en propaganda electoral. Otra bronca que se van a meter ahí los magistrados del Tribunal Electoral. Creo que es de locos. Cuando escuchamos algunos de los argumentos dentro de la contienda interna, y pienso en particular en Marcelo Ebrard, que se queja de inequidad al interior de Morena, es curioso que no haga extensiva su reflexión a la inequidad de Morena respecto a los otros partidos. O sea, claro, al final... Sí, porque Morena ya está en plena campaña y él dice, de sus aspirantes, y los demás partidos no saben ni quiénes son los aspirantes. Marcelo Ebrard dice, no está siendo parejo el terreno, haciendo alusión claramente a Claudia Sheinbaum o a Adán Augusto, pero en términos generales es mucho más inequitativo entre Morena y el resto que al interior de Morena. ¿Cuándo supuestamente, de acuerdo a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, mi querido Luis, debería ser el periodo de precampañas presidenciales? Todavía falta por definirse el calendario electoral, porque eso es facultad del órgano electoral. O sea, el proceso electoral empieza en septiembre, ¿no? Vamos a empezar ya de alguna otra manera con formalmente lo que se denomina el proceso electoral. Sí, que empiecen a organizar toda la elección, pero hay un tiempo para, o sea, que creo que es hasta el año que entra, en donde los partidos pueden tener sus precampañas. Y en noviembre, bueno, y los aspirantes ya pueden moverse. Caray, esto nadie les dijo que no era noviembre del 2022. Sí, no me atrevo a decir yo decir la fecha, porque sí sé que la ley impone en el INE la obligación de determinar un calendario específico de tal a tal fecha va a abarcar el periodo de precampaña. Pero tienes mucha razón, Luis Miguel. Están haciendo todo fuera del calendario. Claro. Y los del PRI, PAN, PRD, que no se ponen de acuerdo, no pueden hacerlo porque no tienen idea de lo que tienen que hacer. No, y un dato complementando lo que decía Luis Miguel rapidísimo. Esta inequidad, mientras Claudia Sheinbaum agrupa ella solita 125 de las quejas que se han presentado ante el INE, por ejemplo, los opositores, Lili Telles tiene 4, Marco Cortés tiene 1, Santiago Krill tiene 1, o sea, hay una diferencia abismal entre las quejas que se han presentado. Es obvio. Y a ver, con Marco Cortés nomás hay que aclarar. Marco con K. Marco con K, porque Marco nuestro, que está aquí con nosotros, es con C, como debe ser. Que la aparición de Marco Cortés cuenta en contra de él. Sí. Además no ayuda. Hay que perdonársela. A ver, Marco con C. Lo que es terrible es que es evidente la violación a la ley electoral.
no solamente en los actos de campaña, lo vemos en las bardas, lo vemos plagado todas las redes sociales con publicidad, lo vemos a través de sus declaraciones, En los lo mítines, vemos a través oye, de sus simpatizantes. los mítines que parecen de campaña presidencial. ¿Cómo que medidas cautelares? Hay evidentes elementos para sancionarlos con el mayor rigor de la ley y resulta ser que se sigue dándoles tiempo para que las sigan violando porque estos fueron llamadas a misa. A ver, Yo pero no hay he que visto ser de que ni realistas. Morena. Por más multas que les impongan, pues Morena las paga. Al fin que no es su dinero, es el nuestro. El de Así nuestros es. impuestos que los financia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y el INE no se va a atrever jamás a retirar la posibilidad de ser candidato a uno de estos a la presidencia. Ese es el problema, pues, A ver. no hay consecuencias. El problema es que parece que somos tontos por pensar que se tiene que cumplir la ley. Ese es el problema. Bueno, nosotros no, ellos creen que somos tontos y ellos se aprovechan. Muy buen tema, mi querido Luis Rodríguez Alemán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.